Llega una propuesta del Partido Comunes que dice: queremos que la Jurisdicción Especial para la Paz abra un macrocaso y el macrocaso sea contra el Estado. Sí, señor Juan Pablo, saludamos a esta hora a Camilo Fagua, él es coordinador jurídico del Partido Comunes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Abogado, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Camila, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la W. Gracias, abogado. ¿Por qué están haciendo esta petición ante la JEP? Una petición de abrir un caso, pues no le corresponde a ningún partido político, porque la JEP, al igual que cualquier juez de la República en este país, goza de autonomía. Lo que sí se está reclamando es que la Jurisdicción Especial para la Paz, y para lo cual fue diseñada, no solamente fue para el juzgamiento, para la investigación o el esclarecimiento de la verdad respecto de los posibles crímenes cometidos por las extintas FAREP firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana. No, todo lo contrario, el esclarecimiento de la verdad pasa por investigar, adentrarse en esa verdad donde hay partícipes y beneficiarios, dentro de quienes se encuentran también agentes del Estado, tanto integrantes de las fuerzas militares como no integrantes de las fuerzas militares y otros terceros. Si ustedes me lo permiten, solamente al ver una estadística de lo que hoy hay en actas de comparecencia voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz, vemos que es los firmantes del acuerdo quienes de manera decidida han asistido mayoritariamente ante la jurisdicción a firmar su acta voluntaria de aporte de verdad, de estar prestos a cualquier comparecencia ante la jurisdicción. 9.859 actas dan cuenta de ello. No pasa lo mismo con la fuerza pública, solamente 3.700 agentes del Estado pertenecientes a la fuerza pública han demostrado al país y a las víctimas esa importante decisión de aportarle la verdad y construir caminos hacia la reconciliación. Ni qué decir de otros agentes de Estado, que apenas 95 y 71 terceros que han manifestado su intencionalidad de aportar en la verdad y esclarecer muchas de las macro situaciones ocurridas en el marco y en el contexto del conflicto. Abogado, pero esto no sería un poco complicar la función de la Jurisdicción Especial para la Paz, teniendo en cuenta que de todas maneras ya se han abierto algunas investigaciones. Tenemos el caso de los falsos positivos, los crímenes cometidos contra dirigentes políticos de la Unión Patriótica. También está el tema del Palacio de Justicia, que son casos en los que están investigados agentes del Estado. Lo mismo pasa en la justicia ordinaria. Ya hay algunos casos que están avanzando, el caso de las chuzadas del DAS y otros crímenes cometidos también por agentes del Estado. ¿Y no sería más bien como complicar un poco la función de la Jurisdicción Especial para la Paz y meter todo en una sola bolsa y enredarnos? No, no tanto que es así, que es la función y para lo cual fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz. El sistema integral creado en el Acuerdo de La Habana no es solamente para investigar, repito, a los firmantes del acuerdo de las extintas FAREP. Todo lo contrario, es para un país que camina hacia la paz, que camina hacia la reconciliación, tiene derecho a la verdad. Y esa verdad pasa necesariamente por esclarecer los crímenes de Estado en los que participaron no los comandantes de batallón solamente, no los tenientes, subtenientes. Ellos están participando, un buen número, no todos, pero un buen número están participando en esos macrocasos, pero aún faltan otros agentes de Estado que se beneficiaron, que auspiciaron el desarrollo de esas políticas. Es que aquí el tema de los falsos positivos no fue creación de algunos soldados o de algunos tenientes, no. Como lo han demostrado las organizaciones de víctimas en sus informes presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, hay el desarrollo de una política de Estado donde altos funcionarios del Estado intervinieron incluso
en la creación, en la adopción de dicha política, y como lo hemos escuchado en estas audiencias recientes del señor Mancuso, incluso promovieron la creación de grupos paramilitares que después estuvieron involucrados en graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto. Pero eso no es precisamente en lo que está en este momento la JEP. Hace un instante en este mismo espacio estábamos presentando el resumen de lo que ha dicho hasta este momento, el día de hoy, Salvatore Mancuso en la audiencia. Y quedan todavía 2 días y medio, porque digo medio porque todavía le quedan hasta las 5 de la tarde de hoy. Y finalmente ese proceso para ir buscando nuevo acervo probatorio y sobre todo nuevos testimonios que permitan configurar estos casos, no es lo que está haciendo ahorita la JEP. Es decir, no se está avanzando hacia allá. Otra cosa es que hay que tener paciencia para que sea la JEP misma la que anuncie el caso. Sí, de acuerdo, pero en este caso también los firmantes del acuerdo, muchos de ellos y sus familias fueron víctimas de la ejecución de esa política por parte de agentes del Estado que terminaron en la comisión de graves crímenes de violaciones a derechos humanos. Tan es así que el año pasado, en marzo del año pasado, el conjunto, un gran número de firmantes del acuerdo presentaron por medio de quienes ejercemos la representación ante la jurisdicción un informe detallado de cuáles fueron esas violaciones, graves violaciones a los derechos humanos contra las familias de esas personas que no estaban involucradas en el conflicto. Hoy, lastimosamente, esa actividad es insuficiente. Y claro que estamos dispuestos a que la JEP ejecute y realice en los tiempos determinados el esclarecimiento, el proceso de contrastación y evidencie la comisión de estas políticas. El tema es que la JEP también tiene un tiempo limitado y ese tiempo va corriendo. No creo que sea pertinente, sobre todo en este escenario de justicia transicional y ante los pedidos, especialmente de las víctimas de crímenes de Estado, que no solamente están en los lugares donde ocurrieron los falsos positivos, porque son lugares geográficamente determinados, o algunos temas priorizados dentro del caso de la Unión Patriótica, o en este caso 08, que habla solamente de 2 brigadas y 2 batallones, 2 batallones de infantería y 1 de contraguerrilla. No, el conflicto fue a nivel nacional y el involucramiento, repito, no del soldado, sino de quienes son determinantes en la ejecución de una política, quienes crearon dichas políticas, entre esas la creación de grupos paramilitares, hoy son ausentes esas verdades ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Permítame un minuto porque también nos acompaña el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cavadit. Representante, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, Camila, buenas tardes a ustedes y a la audiencia, por favor. Un saludo también especial. Muchas gracias. Representante, ¿usted qué opina sobre esta petición que está haciendo el Partido Comunes para que la JEP abra un macro caso especial del Estado? No, yo creo que es una petición absolutamente inconducente, en la medida que de los macrocasos abiertos, 2 o 3 ya están tratando a agentes del Estado. Me parece a mí que las FARC o comunes, yo no sé al final del día realmente de verdad quién o cómo referirse, porque ambos siguen en uno y otro actividad alegando mismas causas, tienen que tener en cuenta que esto va para 7 años el funcionamiento de la JEP y las verdaderas o profundas verdades de parte de las FARC las hemos tenido es por versiones como la de Martín Sombra en enero de este año diciendo que la plata de las FARC está en Suiza y nadie respondió nada sobre eso. Eso no fue una verdad que hayan otorgado dentro de los macrocasos de la JEP, se hace por versiones periodísticas que tampoco ellos desmienten. Eso es lo primero. Lo segundo es que por lo menos en materia del Acuerdo de La Habana, el componente de justicia ya tiene que tener una revisión. Nosotros hemos tenido informaciones por parte de víctimas de las FARC, verdaderas víctimas de las FARC, no de organizaciones que crean para fungir como víctimas, que no han podido tener reparación después de 7 años de funcionamiento de la JEP. Segundo elemento. Tercero,
Si usted revisa, Camila y oyentes, aquí lo que se está encontrando es a un partido común en su extintas FARC, si se quiere decir así, para quienes están en la legalidad, otros no lo están, pues es la pretensión de un enjuiciamiento al Estado colombiano o una equivalencia de cargas, un señalamiento permanente. Claro que todos los agentes tienen que responder si cometieron delitos y todos los que los hayan cometido que respondan. Pero esto no se puede convertir, que ya casi para 8 años tenemos a unos ex-FARC acusando al Estado colombiano de ser responsables de todo lo que ellos hicieron. Así que yo creo que esto merece un análisis, por lo menos el componente de justicia, cuál ha sido el avance, cuáles han sido los resultados. Y no nos podrán decir que solamente porque entonces es justicia transicional no operan los mismos términos de justicia ordinaria, eso lo entendemos. Pero ojo que en un abrir y cerrar de ojos vamos para 10 años, una década de esto, y no hemos podido tener el primer mensaje certero de verdad por parte de este grupo al interior de la JEP. Y ahorita lo que hacen es, cuando ya existen casos contra agentes del Estado, de los 10 macrocasos, 3 o 4 están tocando agentes del Estado, ahora vienen a pretender uno más. Yo, por ejemplo, pensaría, si es del gusto, porque pareciera que esto es de gusto, ¿por qué no hay un macrocaso de la FARC política en Colombia? También se necesita esa verdad, Camila. Pero, representante, ¿no cree usted que, bueno, reconociendo que sí, que todavía falta mucho por saber, tal vez demasiado, respecto a lo que hicieron las FARC, dónde está la plata de las FARC, en fin, sí es pertinente que se empiece también a escudriñar por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz qué tan alto llegaron dentro del Estado a darse indicaciones que fueran en contravía de los derechos humanos, en contravía de la protección de los ciudadanos. Cuando uno escucha, por ejemplo, a Salvatore Mancuso hablando de cómo generales como el general Roa Cuervo o el coronel Matamoros o el coronel Charris tuvieron influencia y hacían de una u otra forma llave con los paramilitares, ¿no cree que eso tiene que mirarse hasta el final? Y es bueno, ¿y a estos militares quién les dijo que pudieran acercarse a esos grupos que terminaron sembrando el horror y el terror como los paramilitares? Juan Pablo, lo saludo especialmente. Usted tiene toda la razón. Y yo creo que un pedido o una petición no es excluyente de la otra. Si bien tiene que haber toda la profundidad de la información de lo que sucedió allí y llegar hasta donde haya que llegar. De hecho, la JEP parece haber nacido con ese propósito. Para nadie puede ser un secreto cómo han sido el tratamiento de las audiencias cuando se trata de la fuerza pública, abiertas ante las víctimas, con videoconferencias, y eso está bien que sea así, pero también se conoce cómo ha sido el tratamiento de audiencias privadas o reservadas cuando se trata de las FARC. ¿Por qué el trato desigual? Y entonces cuando nosotros estamos diciendo, y usted informa claramente que Salvatore Mancuso está hablando, que fue extraditado y que una de las acusaciones que ha persistido durante todos los años es que se extraditó a la verdad, y allá está extraditado en este momento concurriendo por videoconferencia porque así lo permitió el Acuerdo de Justicia y Paz también, pues entonces que también conozcamos ambas verdades, el país las necesita. Aquí no puede haber exculpación de una u omisión de una y, digamos, irrelevancia de otra. Yo por eso digo, muy importante lo que está diciendo Salvatore Mancuso, y que lo diga, y ahí acaba de mencionar otros temas de desmovilizaciones durante el gobierno Samper, entre otros elementos. Hay que conocerlo, pero lo que no se puede es sepultar qué pasó, por ejemplo, con las relaciones políticas de las FARC, porque no hay solicitud de ese macrocaso. Cuando ya hoy está existiendo elementos, insisto, 3 o 4 macrocasos de los abiertos están tocando agentes del Estado. Hay un macrocaso que explícitamente se llama crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado. ¿Qué más está reiterando la solicitud por parte de estas personas que no le han respondido al país? Y como usted bien lo mencionó, en referencia a lo que yo decía, aquí, por ejemplo, ¿cómo no nos vamos a sorprender al país cuando Martín Sombra, un cuadro importante de las FARC, dice que la plata de este grupo está en Suiza y las víctimas esperando una reparación? Eso tampoco tiene sentido, Juan Pablo.
Abogado Fagua, ¿qué le responde al representante Cadavid que dice, por ejemplo, que lo que se quiere es hacerle un enjuiciamiento al Estado, que el trato que se le ha ofrecido a los agentes, que se les han ofrecido a los agentes del Estado que han estado compareciendo en la JEP, pues ha sido desigual y que el partido no ha reparado a todas sus víctimas? Pues en primer lugar, saludar al representante Cadavid y aprovechar para enterarlo de lo siguiente. En primer lugar, el partido surgido del acuerdo, y usted lo puede consultar del Consejo Nacional Electoral, se llama el Partido Comunes, que es el partido surgido de un acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP. En segundo lugar, pues deja mucho que ver y mucho que pensar el tema de dejar solos, en últimas, y manejar un doble discurso de dejar solos a esos soldados, a esos tenientes, a esos subtenientes que han venido comprometidos en ese aporte a la verdad y dándole satisfacción a las víctimas, pero que aún todavía faltan los altos mandos militares, los ejecutores de la política, los ministros de Estado que permitieron incluso que el fortalecimiento de grupos paramilitares se dieran en ciudades capitales como la ciudad de Bogotá, muy amigos y muy cercanos incluso al Centro Democrático. Esas verdades hoy todavía no se han conocido por parte del país. Entonces, basta decirle al representante, reiterarle las cifras, que apenas 3.700 hombres militares de la fuerza pública han comparecido, pero no son los de alto rango. Esas verdades aún están ausentes en la JEP, aún se clama esas verdades por parte de las organizaciones de víctimas, de carne y hueso, querido representante, que han movilizado incluso muchas de las propuestas que se condensaron para la creación del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Entonces, pretender que no se escuche la verdad de esos altos militares, de esos ex vicepresidentes, de esos ministros de defensa, es darle una bofetada a la reconciliación y a la paz de este país e inculpar sobre la tesis que ustedes han manejado de las manzanas podridas a unos pobres soldados que sí están comprometidos con la paz, que sí están comprometidos con las víctimas, que sí están comprometidos con la reconciliación. Lo que ha dicho el señor Mancuso es muy importante y debe ser una verdad transversal que debe conocer toda la sociedad en este país. Y me refiero también, le comento y le indico, señor representante, está muy desinformado. Y no porque lo digamos nosotros, es que lo dice el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quien dentro de sus informes trimestrales ha dado cuenta que los firmantes del acuerdo por parte de las extintas FARC son los mayores aportantes de verdad y fueron también las Naciones Unidas las que certificaron la entrega, la dejación de armas y la entrega de los bienes producto de la guerra para ese fondo de reparación. Entonces, si uno dice, si es que uno puede estar equivocado, también estarían equivocados entonces los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso lo invito, señor representante, a que lea los informes y los conozca. Ni más faltaba, estamos prestos a compartírselo. Y una última consideración, que también están los datos de las entidades estatales, señor representante, y es que la unidad de víctimas, le recuerdo, hace un par de meses rindió un informe sobre más de 2.000 reparaciones individuales producto de la economía de guerra entregada por las extintas FARC para su reparación. Incluso reparaciones que van a continuar, porque es que de eso se trata. Y les decimos a ustedes, únanse en el barco de la paz, únanse en el barco de la reconciliación. Permitamos que esos ex vicepresidentes lleguen a contar esa verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Permitamos que esos ministros de defensa lleguen a contar esas verdades ante la Jurisdicción Especial para la Paz y dar cuenta que de los falsos positivos, ni de las masacres,
fueron un tema de las manzanas podridas. No le echen la culpa a estos pobres soldados que Abogado. 3.000, más de 3.000 heroicos exmilitares han aportado verdad. Y si ustedes pueden ver las audiencias, es desastroso y escabroso las narraciones que han dado allí apenas, que es la punta del iceberg de lo que ha sido la criminalidad estatal en este país. Abogado, No le permítame un neguemos segundo esa porque es que el posibilidad al representante le país. quiere responder, representante. Camila, yo tengo dos opciones en este espacio tan importante. O dedicarme a darle respuestas al señor abogado y justificar que entonces las FARC han cumplido de manera suficiente con los planteamientos que este país esperaba ya casi 8 años después, que evidentemente no es así, donde no se tiene la verdad, donde la sanción mayor ha sido tenerlos en unas curules del Congreso de la República, o simplemente enfocarnos en el tema del debate o el programa o la invitación, y es, ¿merece el análisis la solicitud de un nuevo macrocaso? Pues por supuesto que no, porque ya se están tratando aspectos. Esto no se puede terminar tramitando siempre con esa retórica de que únanse a la paz. No, 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 no se equivoque conmigo, abogado. No soy yo el que ha cogido las armas un día en su vida para promover una supuesta idea que haya tenido. No soy yo. No es a mí el que me tiene que convencer de hacer la paz. Yo he sido una persona dedicada a mi trabajo, estudiante, y que me he ganado las cosas con mi esfuerzo. A mí no me tiene que invitar a hacer la paz. Yo he sido parte de ella siempre. Y no la he utilizado como un discurso o una bandera política, ni mucho menos la he instrumentalizado. El horror que se ha causado no está superado. Es que no es porque lo diga la oposición o un partido político. Pregúntele a las víctimas de las FARC. Pregúntele a los miles de víctimas de las FARC si sienten que están reparadas o si por el contrario 8 años después se sienten olvidadas y humilladas. Pregunten ustedes, amigos comunicadores, respetuosamente se los digo, si esa máxima del Acuerdo de La Habana que decía que eran el centro del acuerdo, ellos, las víctimas legítimas, se sienten que fueron el centro del acuerdo o si fueron separadas por la dinámica política y por las pretensiones que ellos hoy tienen. Esos son los temas en los que hay que insistir. ¿Cómo no va a merecer un análisis académico preciso de cifras, cuáles son los alcances que hoy tiene la JEP en sus acciones y lo que ha venido adelantando? Por supuesto que lo merece. Entonces aquí pareciera, así como cuando uno habla de un caso concreto distinto, cuando habla de la JEP, entonces es porque está en contra de la paz. O cuando habla de un control político a la señora vicepresidente, que no es del caso, pero quiero contrastar, entonces es racista. No, nosotros no nos podemos dejar amilanar ni perder la capacidad de crítica ni de evaluación sobre una entidad que es pública, que fue creada para administrar justicia también de una manera especial y que tiene un tratamiento distinto o un criterio diferente cuando se trata de fuerza pública y un tratamiento muy distinto cuando pareciera se trata de las personas de las FARC. Ellos son los que están diciendo entonces cuándo se abren macrocasos y cuándo se cierran, y así no es. Hernán Cadavid del Centro Democrático, muchísimas gracias por atendernos, y también al abogado Camilo Fagua, quien representa al Partido Comunes en todo el área jurídica ante la jurisdicción. Muchísimas gracias también por acompañarnos y ya veremos qué pasa con esta petición. Sí, porque eso queda en manos de la JEP, ¿no? Exactamente, La sí, Jurisdicción señor. Especial de Paz.